Bueno, voy a empezar hablando de lo que es mi mapa mental y en él teníamos como objetivo definir sí, o saber qué es el arte. Y pues hay dos cosas que recalcan antes de comenzar a las definiciones que encontré. Y el primero es que es algo que prácticamente no está definido y es algo subjetivo. Y esto se debe a que no ha habido un acuerdo entre lo que son pues los artistas, los historiadores, los filósofos. Entonces hay varias definiciones acerca de qué es el arte. Y estas definiciones varían de acuerdo a la época en la que se está y a la cultura en la que se vive. Entonces ahora vamos a pasar primero a hablar de ciertas definiciones que encontré, que generalmente algunas se parecen entre sí, y después hablamos de ciertos personajes que dieron su propia definición acerca de qué es el arte. La primera definición es que es cualquier actividad o producto que hace un ser humano, ya sea por dos cosas, o por estética o por comunicar alguna idea, alguna emoción, alguna perspectiva, y esto lo hace mediante recursos como los plásticos, los lingüísticos, los sonoros, etcétera. La segunda definición es que es un componente de la cultura que refleja cosas como la economía de la época, el estado social de donde se vivía en la época y también que transmite tanto ideas como valores a lo largo de un tiempo o de un espacio determinado. La siguiente es que es una forma de expresión eh, y una manifestación de creatividad y de los sentimientos de los seres humanos. Siempre se habla del arte y también se habla de creatividad. Mientras más creativo, generalmente a veces mejor sale la pieza artística. Después dice que este concepto engloba todas las cosas que hace el ser humano, todo lo creado por el ser humano, y eso lo hace para expresar la forma en cómo él ve el mundo, y esto puede ser tanto real como imaginario. También que expresa sensaciones, expresa percepciones que tienen generalmente los seres humanos y que no pueden explicarlas de otro modo. También habla de que refleja la cultura usando recursos diferentes como los que veíamos en la primera definición y expresa ideas, emociones, sensaciones, etcétera. Y la última de las definiciones que yo encontré, ya que la mayoría se parecen entre sí, es que se le llama arte todo lo creado por el ser humano para mostrar su visión acerca del mundo y recalca otra vez que puede ser o real o imaginario. Entonces ya vemos que todas tienen como cierta cosa en común, sin embargo lo explican de diferentes formas. Ahora voy a pasar a hablar de las definiciones que ciertos personajes dieron acerca de qué es el arte. El primero es Jean Dubuffet. Eh, este hombre fue un pintor y escultor francés de los más famosos de la segunda mitad del siglo XX y él dice que el arte es la novedad, lo nuevo. Después tenemos a Adolf Loos y este hombre fue un arquitecto austriaco y la definición que este hombre da es que el arte es la libertad del genio, la libertad como de expresarse. También está Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo católico, y él dice que el arte es el recto ordenamiento de la razón. También está John Ruskin. John Ruskin fue un escritor, crítico de arte y sociólogo británico, y este hombre dice que el arte es la expresión de la sociedad. Veíamos en los anteriores que decía que a veces es la expresión de cómo está la sociedad en el momento, la economía, cómo el ser humano está percibiendo lo que lo rodea. También está Friedrich Schiller y este hombre pues fue un poeta, dramaturgo, historiador alemán y filósofo, y para él el arte es aquello que establece su propia regla. También está Marcel Duchamp, perdón, y este fue un artista y ajedrecista francés, y para él el arte es la idea, lo que se ocurre, lo que viene a la mente. También está Joseph Beuys, y y él fue un artista alemán que trabajó con varios medios y técnicas y fue escultor y trabajó en diferentes áreas también. Y para él el arte de la acción es la vida. Y también vemos acá más abajo, dice que el arte es el conjunto de obras, los estilos, los movimientos de un país, de una época, las cosas que van apareciendo poco a poco. Vimos en la historia que vimos del siglo X, finales del XIX y la primera mitad del XX, que hablaba de los diferentes movimientos que que van apareciendo cada vez son más creativos, diferentes los unos de los otros similares en ciertas cosas, pero la definición que yo le daría, que es básicamente agarrando un poquito de todas, es que es lo que el ser humano usa
para expresarse, para expresar lo que siente, para expresar lo que piensa, para expresar lo que está dentro de sí, acerca de lo que lo rodea, acerca de sí mismo, acerca de las personas, acerca de sus circunstancias, sus situaciones. Y esto tiene varias formas de hacerse. Hay varios movimientos, varios tipos de arte, varias herramientas para expresar cosas. Y entonces esto es lo que es prácticamente el arte para mí y según las definiciones que encontré. Gracias. Bueno, ahora voy a pasar a hablar acerca de la apropiación que realicé. Y yo la realicé con el dibujo, la pintura de Vladimir Kush. Él está en lo que es el surrealismo. Y esta pintura me encantó, me pareció muy bacana. Y se llama Sunrise by the Ocean, amanecer en el océano, cerca al océano. Y en él interpreta, encontré una fuente que dice que es el sol naciente y el comienzo de la vida, la parte original. Lo que yo cambié en esto, lo que yo hice, fue cambiar totalmente el sentido y ya no es sol naciente y comienzo de la vida, sino es como el amanecer a una realidad, el amanecer a una desafortunada realidad de, del fin de la vida para muchos. Lo que yo voy a hablar y tratar ahora con esta imagen que hice digitalmente es el suicidio que se está dando en los menores de edad. Eso se da a nivel mundial y en Colombia desafortunadamente también lo tenemos bastante fuerte y es algo que tal vez sí se escucha, pero tal vez no se están haciendo muchas cosas al respecto, no sé. Y desde el 2005 se tiene una cifra que más o menos mínimo cada 2 días un menor de edad se está quitando la vida. Entonces lo que yo hice fue colocar ciertos factores, los que están alrededor de ese árbol que nace del huevo, que sale del huevo, son esos factores que causan o esos factores que son conocidos por llevar a estas personas a tomar la decisión de dejar de vivir, de pensar que su vida no vale. El primero de derecha a izquierda que yo coloqué es un hombre fumando, no queriendo decir que eh, el fumar quite la vida, no voy a entrar en ese tema, pero sí queriendo decir y hablar de las adicciones, de cuando algo es una adicción y no se puede vivir sin eso, también hablando de las drogas. Estas son ciertas cosas o ciertos entes o agentes que llevan a las personas a tomar la decisión de simplemente dejar de seguir viviendo porque vuelven su vida un desastre con el tiempo. También coloqué al fondo una mujer que sufre de anorexia y esta la usé para representar a aquellas mujeres que sufren de problemas de autoestima y esos problemas de autoestima se vuelven tan fuertes que se convierten en una enfermedad como lo es la anorexia y la bulimia y esto lleva eh, a las personas, a las mujeres más que todo, a tomar la decisión de no amarse a sí mismas, no querer seguir viviendo y simplemente quitarse la vida. También adelante puse un televisor y al lado izquierdo un computador. ¿Qué quiero decir con esto? En el sentido de que tal vez los medios de comunicación nos muestran un sentido de cómo debería ser la vida y son cosas bastante irreales y cuando uno intenta apuntar esas cosas y no llega es como un defraudarse, es como no lograr metas y objetivos en cuanto también a figura, en cuanto también a qué debo tener, qué no debo tener, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo lograr. Entonces, estos son entes también que si las personas crecen creyendo que estas son realidades, suelen decepcionarse de la vida y querer dejar de vivir. También en cuanto a las redes sociales, hemos escuchado varios casos ya y de hecho escuché el caso de una chica canadiense que murió porque se quitó la vida porque en las redes sociales subieron unas fotos que ella se sacó desnuda y eso fue bastante humillante para ella, tan humillante y más en la edad en los que los adolescentes y jóvenes están, en que están formando su identidad, por ende ella decidió no seguir viviendo. También hay una chica que está sola, sentada al lado del agua. Eso lo quise representar en el sentido de que hay mucha soledad hoy en día, a pesar de estar rodeado de muchas personas, siempre hay como un vacío, una soledad ahí. Y también en el sentido de que hace falta padres, en cierto sentido, a veces los padres están ausentes o simplemente no prestan atención o simplemente no dedican tiempo a sus hijos para formarlos, para ayudarles a crecer. Y esto es un factor que altera a los niños, los adolescentes, los jóvenes necesitan un acompañamiento y cuando no lo hay, se entra en cierta depresión, se entra en cierta soledad y esos son factores también que influyen. Al fondo
pues hablemos primero de adelante. Adelante hay una parejita de muchachos peleando y esto lo puse en cuanto al bullying, matoneo, que escuchamos tanto estos días acá en Colombia. Y es también algo que afecta la humillación por la que tienen que pasar algunos chicos propiciada por otros, que simplemente no les importa, tal vez, o no sé qué problemas tengan, pero siempre hay un factor ahí que influye para que ellos hagan esas cosas y pues obviamente los que reciben este maltrato muchas veces no aguantan, sienten que no pueden más, de pronto no tengan con quién solucionar el problema y toman la desafortunada decisión de simplemente dejar de vivir. También al fondo coloqué un corazón roto. ¿Y a qué me refiero con eso? Que lo sentimental también es una razón por la cual se toma esta decisión. Tras una investigación fue que saqué estos factores y otros de lo que se ve, de lo que se conoce de los casos. Y son los desatinos o las problemitas ahí en el amor también lo que llevan a ciertos jóvenes a decir yo no quiero seguir viviendo porque no puedo vivir sin él, cuando le terminan, cuando lo engañan, cuando descubren que no lo amo de verdad, etcétera. Son ciertos factores que llevan a ciertas personas a tomar la decisión de decir, no, yo ya no puedo vivir más porque no puedo vivir sin esa persona, cierta dependencia que se crea y lleva a la desafortunada decisión de quitarse la vida. También hay una joven que está embarazada y eso lo querían apuntar hacia el embarazo a temprana edad y eso es algo que obviamente cambia totalmente la vida, que a veces se piensa que se tiró la vida y y esto lleva, desafortunadamente, tanto al aborto como a la decisión de simplemente dejar de vivir porque no pueden con la carga. También al fondo hay un joven que está tomando y eso lo vinculé también con lo del cigarrillo en cuanto a esas adicciones, esas cosas que no se pueden dejar a un lado y que llevan a destruir la vida, ya sea progresivamente o de forma más inmediata y a tomar la decisión pues de no vivir más. Al fondo, ya como último, coloqué un señor pegándole a una muchacha. Y esto lo puse en el sentido también de que en los hogares a veces hay mucha violencia. Eh, Padres golpeando a sus hijos, padres no simplemente tienen que ser golpes físicos, sino también golpes con lo que uno dice, las palabras que hieren tanto. Y esas son cosas también que llevan a ciertos jóvenes, adolescentes a decidir, mi vida no vale, mejor dejo así. Entonces acá no está tal vez comenzando la vida, sino es el ciclo de terminar la vida. Yo le puse despertar, el despertar a una realidad, el despertar a una realidad que todos debemos saber que existe, que todos debemos intentar prevenir, porque son futuras generaciones que van a estar formando lo que va a ser Colombia más adelante, lo que va a ser diferentes países del mundo más adelante. Y la verdad es que la perspectiva de vida sea diferente, sea el cumplir metas, sea el progresar, el ir hacia adelante. Y el creer en sí mismo, el quererse a uno mismo. Y pues esto fue lo que yo interpreté con este dibujo, lo que yo organicé ahí en mi dibujo digital. Y me encantó la actividad, fue muy enriquecedora y esto fue como yo lo apropié, lo que yo quería mostrar. Entonces, muchas gracias.